¿Qué tal, chicos? Estamos en nuestra clase 9.1, el segmento 2 de estrategias de intervención psicológica en la conducta suicida. Nuevamente te dejo ahí la bibliografía. Y bueno, el tema que sigue son otras tipologías de suicidio, donde hablamos de un suicidio asistido que consiste en causar o cooperar con actos necesarios y directos a la muerte de otra persona, ya sea por una petición expresa, seria o inequívoca, o cuando la víctima sufriera una enfermedad grave que le condujera necesariamente a su muerte y que ésta produjera graves padecimientos. Otra tipología es la eutanasia, que ya la veremos más adelante, y una más es el homicidio o asesinato, cuando las circunstancias parecen corresponder a un suicidio, pero no se dan las dos condiciones siguientes. La primera, que la persona sea mayor de edad y capaz y que la decisión no esté viciada o haya intervenido en ella por un precio o una recompensa. También cuando una enfermedad grave lleva a la muerte al paciente en un plazo relativamente determinable y esto lo que se pretenda sea evitar una situación terminal. Aquí lo determinante es el sufrimiento o el dolor del enfermo. Hablamos de un sufrimiento o de un dolor a nivel emocional, a nivel de la psique, pero también físico. Cuando la petición del enfermo es expresa, inequívoca y seria, y cuando la muerte se produce como un efecto indirecto de una conducta suicida. Por ejemplo, una broncoaspiración debido a un vómito o por la ingesta de psicofármacos con fines autolíticos. Cuando la persona ingiere grandes cantidades de algún fármaco o de alguna sustancia para suicidarse, pero este no se logra y quedan entonces consecuencias o afectales tales como quemarse, perforarse los intestinos, es necesario retirarlos. ¿Cuándo es necesario un internamiento involuntario? Cuando se considera que la persona, bueno, está en peligro, en riesgo inminente y grave para su integridad física, psíquica y también de las personas que le rodean. En tal sentido, este internamiento involuntario se considera como una excepción o una de las excepciones a la ley de la autonomía del paciente. Las actuaciones que pueden prevenir la demanda legal al profesional de la salud. Debe valorar siempre de manera personal al paciente con esta ideación suicida. Realizar una historia clínica completa y correcta. Informar a la familia de una manera clara, adecuada, sencilla, entendible para ellos, dando también las pautas de acompañamiento y del control del tratamiento farmacológico. Se debe informar del posible potencial suicida, del entrenamiento al paciente y a la familia, adoptando todas las medidas de control requeridas, desde el ingreso con un mayor o menor grado de vigilancia y supervisión. Se debe remitir al paciente a otros profesionales cuando es necesario y tener en cuenta las excepciones al secreto profesional. La etiología de la conducta suicida normalmente es el resultado, esta conducta, de la intervención de varios factores. Algunos son estáticos y por lo tanto no se pueden modificar, otros son dinámicos y pueden ser el objeto de la intervención esos factores. Un factor importante de riesgo que se puede reducir bajo tratamiento especializado es la depresión. Tal vez la persona llega a la intervención terapéutica por la pérdida del empleo, por malas relaciones interpersonales, como un factor dinámico que puede ser el objetivo de este inicio de una intervención terapéutica. Los suicidios consumados y los intentos suicidas son frecuentes en personas con trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad. También hay otros factores como los sociales, factores de la personalidad, experiencias traumáticas infantiles como el abuso sexual, el maltrato, enfermedades graves, el abuso
de drogas, de alcohol y trastornos psiquiátricos graves. ¿Cuáles son los factores psicobiológicos que están relacionados con esta conducta suicida? Te explico. La tendencia suicida implica cambios en la química y la fisiología cerebral. Las personas suicidas manifiestan varios desequilibrios químicos. El más significativo es la depresión de la serotonina como un neurotransmisor que inhibe las autolesiones. Por lo tanto, es necesario un tratamiento psicofarmacológico para poder restablecer este equilibrio químico. El funcionamiento cerebral y los neurotransmisores implicados, ya veíamos, cuando no hay un buen equilibrio de la serotonina, ya que esta está asociada con trastornos del control de impulsos, como es la conducta antisocial, agresiva, el abuso de alcohol y otras drogas, cuando no hay un equilibrio adecuado de la serotonina. La conducta suicida y la enfermedad médica. Fíjate bien, esto es muy interesante también. Cuando las condiciones de vida que son consecuencia de una enfermedad implica en la persona su pérdida de la dignidad, de su autonomía, de su calidad de vida mínimas aceptables desde su propia escala de valores, la persona puede empezar con esta ideación hasta desencadenar la conducta suicida. Se ha estudiado que las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral, eh, como enfermedades cerebrovasculares, pueden provocar también esta ideación suicida, la parálisis de medio cuerpo, los tumores que obstruyen el cerebro o interfieren en el funcionamiento de otro órgano. Se encuentra algún tipo de planteamiento suicida en personas que sufren las secuelas de accidentes de tráfico, donde han perdido algún miembro, accidentes laborales, donde han quedado parapléjicos. Ahora, no quiere decir que todas las personas que pasan por estas crisis o eventos van a desencadenar esta conducta. Recuerda, solo son factores que intervienen. Todo lo que limita o condiciona la vida y resta autonomía a la persona y la hace depender de otros por las cuestiones básicas cotidianas o incluso las metástasis múltiples. El dolor está asociado, el dolor físico asociado a esta desencadenante de una ideación o conducta suicida. Por ejemplo, a los suicidas se les deja algunas veces solos luchando contra su dolor. El dolor grave tiene el mismo impacto a un dolor a un nivel físico que a un nivel psicológico. Por ejemplo, la ansiedad, el insomnio, la fatiga, la depresión, la ira son componentes de este dolor y lo modifican y lo pueden agravar. Entonces, el dolor intenso es destructivo en este sentido. Cuando se intensifica, cuando se agrava, cuando el dolor ataca también el autocontrol y la autoestima. Hablamos de tumores, de estos estados neurovegetativos, por ejemplo, genera miedo y escasez de recursos de afrontamiento. La persona cree no tener respuestas, cree no tener soluciones alternativas, no puede ver hacia adelante. Ya veíamos en la en la clase anterior, esta visión de túnel, lo que provoca un sentido de aislamiento y de soledad muy profundos. Supera los mecanismos de afrontamiento y la desesperanza se abre camino. La desesperanza llega. El tiempo es crítico en este momento porque la persona quiere aliviar de manera inmediata su dolor. Entonces es fundamental aliviar el dolor y salvar su vida. El dolor viaja en compañía del sufrimiento. El sufrimiento como un estado de malestar severo inducido por la pérdida de la integridad de la persona o por la percepción de amenaza en la pérdida de su integridad. Es muy importante aquí recalcar, es diferente la realidad de una situación a la percepción. Por ejemplo, es diferente la realidad de estar amenazado a una percepción de amenaza. Es la manera en que la persona lo va a interpretar, la manera en que la persona se va contando a sí mismo la historia.
El sufrimiento es el punto de encuentro entre el dolor y el suicidio. Los suicidas y los pacientes con dolor crónico comparten esta experiencia. Así, el estrés recurrente y el dolor intenso disminuyen los niveles de endorfinas. Ya veíamos que las endorfinas están actuando a favor o una buena producción o un adecuado nivel químico de endorfinas es incluso un factor protector. Esta sustancia natural alivia el dolor y esto aumenta su vulnerabilidad cuando no hay este adecuado equilibrio de endorfinas y la persona necesita ser compensada. ¿Cuáles son los desencadenantes de una crisis suicida? Esta crisis es el resultado de varios factores. Uno, una enfermedad aguda. Cualquier enfermedad, independientemente de su gravedad, puede hacer que la persona se sienta vulnerable. Es una percepción de vulnerabilidad porque tal vez no existe la vulnerabilidad. Puede ser una mala noticia, un diagnóstico que la persona percibe como algo catastrófico, cuando en realidad este diagnóstico puede tener hacia adelante mucha esperanza de ser tratado y de una recuperación. Una enfermedad crónica, sobre todo las enfermedades degenerativas, donde hay presencia de dolor. Junto a ello aparece la impotencia ante el afrontamiento de esta enfermedad. El envejecimiento implica aumento de enfermedades, disminución de actividades, disminución motora, de coordinación, pérdidas de la persona, de su entorno, amigos, familiares, hijos, compañeros, la pareja, pérdidas personales, eh, incluso aquí de la pérdida de las mascotas. Por ejemplo, una persona que ha perdido en un desastre todas sus posesiones y a sus seres queridos puede intentar suicidarse. Cualquier pérdida puede reactivar estos recuerdos dolorosos sobre pérdidas anteriores. Y aquí, desde lo transpersonal, encaja muy bien uno de los postulados que menciona: lo que se conecta junto, se dispara junto. La soledad, la percepción de soledad, aunque uno esté físicamente acompañado, la percepción, porque no es la realidad, la persona lo puede interpretar como falta de apoyo social, como no tener una red, y puede desencadenar en estos ideaciones y actos suicidas. La persona siente desesperanza, no se siente apoyada. Otro desencadenante es la fatiga, especialmente cuando la persona ha luchado contra circunstancias adversas y tiene la sensación, nuevamente aquí aparece la sensación de que está perdiendo la lucha, de que está perdiendo la batalla y no puede hacer más. Nuevas circunstancias, circunstancias diferentes a las que a la persona le está costando adaptarse, una capacidad limitada de resolución de problemas. Puede ser un déficit de habilidades de afrontamiento, incapacidad para aprender nuevas estrategias, a pesar de haber tenido la oportunidad de aprenderlas. Hablamos de la guía, el acompañamiento, el apoyo de la familia o incluso un proceso terapéutico, y la persona simplemente en esta percepción se siente incapaz de desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento. Abuso de sustancias, la agresividad. Cuando la persona se siente atacada, juzgada, acosada, herida, humillada, entonces la vida empieza a perder sentido para ella. Un escaso control de impulsos puede llevarlo a intentar hacer un daño a sí mismo. Reacciones de estrés postraumático y la vulnerabilidad. Ahora, el suicidio como crisis es el resultado final de un proceso y no es el proceso en sí mismo. Es el resultado de la ruptura neurológica y psicológica. Así que llegar al suicidio es un proceso que comienza con una situación de estrés, de dolor grave que está generado por esta crisis vital grave. Ya veíamos las pérdidas, los duelos, las enfermedades. El estrés y el dolor aumentan esta crisis o la percepción empeora. Cuando esto sucede, la persona va perdiendo autocontrol, va perdiendo la autoestima, y entonces la depresión puede ser la causa o un efecto colateral de este proceso. Si el estrés
además provoca el dolor psicológico inmanejable. La muerte se ve como una liberación y como la única salida. Las creencias y valores personales arraigados también causan que el sujeto se vea estigmatizado por su propia tendencia suicida. Esto le provoca vergüenza pensar en el suicidio y por los sentimientos de culpa que empiezan a surgir en él. También la persona empieza a aislarse debido a esto, por esta culpa, esta vergüenza. En los adolescentes, ¿cuáles son los factores de riesgo vinculados? Cambios en el estilo de vida, pertenecer a las pandillas, desilusión de sus figuras adultas, de las figuras significativas en quien él pone amor, confianza, también expectativas, el consumo de drogas, la baja tolerancia a la frustración, que nos habla de pocas habilidades del manejo de estrés, escaso control de la impulsividad, se vuelve agresivo o la agresividad, la problemática familiar, divorcios, reveses en las situaciones económicas familiares, fracaso escolar, dificultades para adaptarse, el bullying, acontecimientos vitales estresantes como la ruptura amorosa, los desengaños, problemas legales. Otros factores de riesgo vinculados son esta ideación, los planes suicidas, intentos suicidas, la letalidad de los planes o intentos suicidas y propiamente el intento suicida como estos pensamientos y conductas que van surgiendo en el adolescente. También otros factores pueden ser diagnósticos psiquiátricos o enfermedades físicas. Ya hemos hablado de esto. Factores psicosociales. Hay una percepción o desde la realidad, la pérdida de apoyo psicosocial, desempleo, pérdidas de estatus social, malas relaciones familiares, violencia intrafamiliar, abuso sexual o físico, hablando de traumas en la etapa infantil, también desde lo cognitivo, cuando está esta visión de túnel que ya veíamos en la clase número 1 como una distorsión cognitiva, un pensamiento polarizado, todo nada, la sobregeneralización, la cerrazón mental. También existen los factores protectores asociados al suicidio. Estos factores protectores que cuando la persona en su entorno los tiene, se han consolidado, se le proveen, entonces habrá menos probabilidad de esta ideación o de estos actos suicidas. Los hijos que permanecen en casa, lejos de pandillas, en un entorno familiar agradable, de confianza, es decir, cuando la familia y la casa son en realidad el lugar seguro del individuo, donde hay un sentido de responsabilidad hacia la familia. La familia me da, me apoya, me brinda amor y como una manera recíproca de responder a este apoyo y cuidado, entonces soy responsable de lo que me toca hacer desde mi rol o desde este rol que yo asumo en esta familia. La religiosidad y la espiritualidad, cuando el individuo se siente satisfecho con su vida, cuando hay metas, hay objetivos, hay sueños, hay anhelos, hay proyectos y se trabaja en ello y en la consecución, en el ir logrando, en los pasos que se van dando para el logro de estos proyectos y metas, también va llegando este sentido de logro, de satisfacción cuando hay habilidad para comprobar la realidad. Es decir, estas distorsiones cognitivas que hemos visto no son latentes y no son el pan de cada día y no son los pensamientos rumiativos y pensamientos automáticos que están llegando de manera frecuente a la mente del individuo. Cuando hay habilidades de afrontamiento positivas, habilidades en la resolución de problemas, apoyo social positivo, una buena red de apoyo y también cuando hay una relación terapéutica positiva. Hablemos del suicidio pasivo. Para poder hablar de esto es importante hablar de la pulsión. La pulsión, desde el psicoanálisis, la entendemos como aquella energía psíquica que está orientada a cumplir un objetivo. Entonces, los elementos aquí es, hay un esfuerzo, hay una meta y hay un objeto. En esta pulsión, podemos encontrar que la persona, por ejemplo,
en el suicidio pasivo, deja de hacer cosas, dirige su energía a dejar de hacer cosas para llegar a la muerte. Son actos inconscientes en el suicidio pasivo, en tanto que en el suicidio activo son actos conscientes. La persona deja de comer, deja de tomar agua. Hablamos aquí de un acting out o de un acto fallido. Por ejemplo, el alcoholismo es un suicidio pasivo. La persona busca el placer y evita el displacer, pero en este exceso está dañando su organismo. El suicidio pasivo se busca la eliminación de este placer, este acting out o este acto fallido. Por ejemplo, la persona va conduciendo y se estrella en un poste y se puede pensar que no tenía esta intención, pero inconscientemente la persona sí tenía esta intención. Las psicopatologías psicosomáticas pueden entrar en este rubro de suicidio pasivo. La gastritis, la colitis, las migrañas, las cefaleas. La mente ataca dañando al cuerpo. En su voluntad consciente, la persona no quiere dañarse, pero sí en el inconsciente. Y entonces se da una lucha entre el cuerpo y la mente. Por ejemplo, la bulimia y la anorexia desde el psicoanálisis o desde este estudio más profundo se ve que es el deseo de privarse de los nutrientes. ¿Por qué la persona se agrede? ¿Por qué quiere privar a su cuerpo de estos nutrientes? ¿A quién lastimo con esta forma de lastimarme? Porque la persona trata de acabar con alguien significativo que le ha lastimado. Quien está representado en su cuerpo es como un suicidio por venganza. Además, es un suicidio que tiene dedicatoria. Hasta aquí vamos a dejar este segundo segmento. Ya en el tercer segmento veremos la evaluación y el abordaje. Muchas gracias por tu atención. Como siempre, anota tus preguntas y toma tus notas.